En aquellos días sucedía. Capítulo 2. ¿Qué sucedió? Historia del cristianismo. Algo tuvo que suceder. Todo lo que el Señor hace es perfecto. Por tanto, el modelo que Jesús diseñó para evangelizar al mundo entero lo es también. Funcionó los primeros años, pero se detuvo. Algo lo detuvo. Algo tuvo que pervertir tal perfección. La cuestión queda clarificada si pensamos que el modelo fue encargado a seres humanos, como tú y como yo, lejanos de ser perfectos. Los seres humanos, al tener una naturaleza caída y al ser apartados de la gloria de Dios por el pecado, heredamos una naturaleza pecaminosa, lejos del diseño del Señor para la humanidad. Solo podemos ser liberados de esa naturaleza pecaminosa al recibir a Jesucristo en el corazón, confesándolo con la boca y creyendo en el corazón que vive y vive para siempre, e iniciando el hermoso y milagroso proceso de ir siendo lavados por la palabra de Dios. De esa manera, poco a poco vamos siendo limpiados de nosotros mismos y el Espíritu Santo va llenando huecos en la medida que obedecemos su verdad. El modelo del Señor se basó en la conformación de grupos pequeños, en los cuales sus discípulos obedecían la orden de Jesús, enseñando a otros a obedecer lo que Él les había mandado. Sin embargo, el debate acerca de por qué su modelo paulatinamente fue abandonado y con el transcurrir de los años se convirtió en un sistema jerárquico, piramidal y monolítico, se fundamenta en cuando menos 4 razones fundamentales. Número 1. El ataque demoledor de las persecuciones romanas por las que se exterminó cerca de 1 millón de creyentes. Podemos encontrar testimonios increíbles de fe y valor. Aunque algunos abandonaron la lucha por temor a la muerte, esos ataques esparcidos por todo el mundo conocido de aquella época también provocaron que los primeros cristianos predicaran de Jesucristo con mayor ímpetu y denuedo. Cuando cesaron las persecuciones, los creyentes se establecieron en diferentes lugares y el esfuerzo por compartir las enseñanzas de Jesús disminuyó. Dejaron la angustiante itinerancia y se convirtieron poco a poco a una calmosa pasividad. Así, comenzaron a pensar más en la organización que en la pasión de ir por todo el mundo haciendo discípulos de Jesús. Número 2. La falta de una estructura definida que permitiera a los discípulos transmitir con claridad verdades teológicas universales. Recordemos que ellos no contaban con la Biblia escrita como la tenemos ahora. Es fácil entender que si hoy en las congregaciones caemos en equivocaciones doctrinales y sufrimos de infiltraciones externas y extremas, mucho más sucedía en aquellos días. Número 3. La intrusión de la política en asuntos espirituales que condujeron a la iglesia a escenarios de confusión primero, permisión después y finalmente de corrupción, distorsionando completamente el mandato de Jesús. Número 4. Las contiendas, guerras y asesinatos por la supremacía del papado romano que exigió ser primo inter primus, es decir, primero entre iguales, sobre los demás centros cristianos preponderantes como Jerusalén, Antioquía, Alejandría y especialmente Constantinopla, consumando la enajenación del modelo discipular y estableciendo el modelo del catolicismo romano. Los factores señalados tienen varias aristas que sumaron a la complejidad que ya se vivía. Situaciones aleatorias se fueron sumando a la enorme y enmarañada red que los distintos grupos cristianos vivieron en sus primeros 3 siglos de existencia y en los que se claudicó al modelo original en favor de un modelo litúrgico dirigido por un oficiante. Sobre todo lo anterior existe un factor importante al que podemos llamar factor de imitación. La estratagema de Satanás es imitar, igualar y superar, si le fuera posible, la estructura del monte de Dios para establecer su propio reino
un imperio de dominio y control sobre la creación divina que anhela para sí y trata de robar. Este es el cosmos, asentado sobre 7 montes y cuya estructura está diseñada de manera que organiza a la humanidad incrédula conforme al príncipe de este mundo, de acuerdo con sus pasiones, para satisfacer los deseos de la carne y de la mente bajo las premisas de los principios de fuerza, egoísmo, orgullo, ambición y placer, bajo una apariencia religiosa, culta, científica y hasta elegante, que se sostiene bajo una autoridad contraria a la voluntad de Dios. A través de la historia, Satanás ha ido perfeccionando su treta de imitación, refinándola para hacerla cada vez más atractiva y ambiciosa. En las Escrituras encontramos los relatos de estos intentos y fracasos por constituir el cosmos. Toda ciudad, metrópoli y nación, es decir, toda civilización, descansa sobre 7 conceptos, montes o esferas que son el gobierno, la educación, las finanzas, los sistemas de salud, el arte y entretenimiento, las comunicaciones y la religión. Dios es soberano y es el Señor de la historia. Por supuesto que no fue casual que escogiera enviar a su Hijo, el Señor Jesucristo, en un momento crucial en la historia de la humanidad. Algunos opinan que si el Señor hubiera nacido en nuestro siglo, los medios de comunicación y la tecnología actual le proporcionarían la capacidad de convencer al mundo a través de las redes sociales y el Internet casi de manera instantánea. Sin embargo, Jesús escogió nacer en un tiempo especial, en el momento en que Satanás estaba perfeccionando su mejor modelo, el Imperio Romano. Modelo que ha venido repitiendo prácticamente en todas las civilizaciones desde entonces. En nuestros días, en todas las universidades del mundo se estudia el derecho romano. La arquitectura está basada en los principios de construcción que los romanos esparcieron por toda Europa y que sigue causando asombro y admiración. Basta ver el Coliseo de Roma para convencernos de la capacidad arquitectónica romana y su tecnología. Los científicos siguen usando palabras en latín, lo mismo que los lingüistas, para establecer muchos términos que seguimos utilizando. Incluso el idioma español es parte de las lenguas romances, es decir, que proviene de raíces romanas, como el italiano, el francés o el portugués. Usamos el sistema gregoriano para medir el tiempo, el cual fue iniciado por Julio César y modificado por Gregorio XIII. También el sistema político de representación del pueblo a través del Senado es una de las fórmulas perfeccionadas por los romanos, más usadas entre las naciones de la actualidad. Hasta la Organización de las Naciones Unidas usa un modelo senatorial para su sistema de gobierno. México, por supuesto, tiene la figura del Senado como uno de sus órganos de representación popular. Con esto en mente, haremos un breve recorrido por la historia de la Iglesia en los primeros siglos de su existencia, justo cuando se deja de aplicar el modelo discipular usado por Jesucristo y hasta la instalación del sistema litúrgico que ocurre en el marco del enfrentamiento del cosmos contra el reino. 46 a 44 a.C. Julio César, primer César o emperador romano. Con él se inauguró la más completa forma del cosmos, que es la falsificación del reino. Las escrituras están llenas de alucinaciones directas en contra del mundo, su forma de gobierno, estilo de vida y sus contenidos. Se destaca que el príncipe de este mundo es Satanás. Los césares reclaman que se les adora como Dios, no necesariamente el Dios supremo, sino como uno más en los diversos cultos de las religiones de los pueblos conquistados. Los romanos nos tenían un panteón inmenso, con muchos dioses tomados de los griegos, pero también propios, especialmente sus antepasados, a quienes recurrían para protección y guía. 31 a.C. al 14 después de Cristo. Augusto, segundo César,
Nacimiento de Cristo. 30 después de Cristo. Inicio del ministerio discipular del Señor Jesús. 33 después de Cristo. Crucifixión y resurrección de Jesucristo, siendo emperador Tiberio III César. 33 al 70 después de Cristo. Desarrollo del modelo discipular y creación de una estructura de masas, mostrado en el libro de Hechos de los Apóstoles. Grupo inicial en Jerusalén, formado por 120 personas. Primeros convertidos, 3,000 personas. Hechos, capítulo 2, versículo 41. Grupos discipulares. Hechos, capítulo 2, versículos 42 y 46. Se añadían cada día, modelo 1 a 1. Hechos, capítulo 2, versículo 47. Convertidos en la segunda predicación, 5,000 varones. Hechos, capítulo 4, versículo 4. Estas son las dos únicas referencias a conversiones en masa y que se explican por la explosividad del mensaje, lo excepcional del contexto y la oportunidad. Fueron espontáneas y no premeditadas ni convenidas. El crecimiento de la Iglesia usó el modelo discipular y no el evangelismo de masas. Aumentaban. Hechos, capítulo 5, versículo 14. Se consolida el modelo discipular. Hechos, capítulo 4, versículo 42. Crecía el número de discípulos. Hechos, capítulo 6, versículo 1. Se multiplican. Aún los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos, capítulo 6, versículo 7. Son esparcidos Judea y Samaria a causa de la persecución. Hechos, capítulo 8, versículo 1. Los esparcidos comparten la fe por todas partes. Hechos, capítulo 8, versículo 4. Hasta lo último de la tierra. En muchas poblaciones, Hechos capítulo 8 versículo 25, en todas las ciudades, Hechos capítulo 8 versículo 40, eran edificados y se acrecentaban. Hechos capítulo 9 versículo 31, se rompe la barrera del judaísmo. Hechos capítulo 10 versículos 34, 35, capítulo 11, versículo 1, capítulo 11, versículos 20 y 21. Gran multitud fue agregada. Hechos, capítulo 11, versículo 24. En Antioquía se les llamó cristianos. Hechos, capítulo 11, versículo 26. La predicación crecía y se multiplicaba. Hechos capítulo 12, versículo 24. No los creyentes, sino las formas y modelos de enseñanza. El evangelio se difundía por toda aquella provincia. Hechos capítulo 13, versículo 49. Multitudes mixtas de conversos, judíos y griegos. Hechos capítulo 14, versículo 1. Organización estructural. Constituyeron ancianos en cada iglesia. Hechos, capítulo 14, versículo 23. Esta estructura era necesaria porque el crecimiento ya no era solo celular, sino masivo, y había necesidad de agruparlos bajo un liderazgo. El modelo discipular se mantenía y los discípulos se reunían en el día del Señor a la celebración. Primer concilio cristiano. Hechos, capítulo 15, versículo 4. Resoluciones. Hechos, capítulo 15, versículo 29. Eran confirmados en la fe y aumentaban en número cada día. Hechos, capítulo 16, versículo 5. Crecimiento exponencial, esto es, que se multiplicaban por sí mismo.
Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Hechos, capítulo 17, versículo 8. El modelo discipular está presente de manera tangencial en el relato del libro de los Hechos, que abarca un periodo de un poco más de 30 años. Los nuevos creyentes no estaban bajo el liderazgo de pastores. Se reunían en casas particulares, obviamente de los nuevos creyentes. Tal vez alguien pudo haber donado alguna propiedad donde se mantenía una especie de comuna, pero nunca fue un modelo que se repitiera para convertirse en el formato regular de la práctica cristiana, y mucho menos al desatarse la furia de las persecuciones. El que sí fue en determinado momento un sitio de reunión oficial durante los primeros años, y particularmente para los creyentes judíos, fue el templo, ubicado en Jerusalén. Sin embargo, los cristianos no consideraban el edificio como un lugar de culto, sino que habían sido educados en la convicción de la presencia del Eterno detrás del velo, la Shekinah, el lugar santísimo. Jesucristo mismo les había manifestado que Él era aún superior a este concepto religioso. Al asegurarles que uno mayor que el templo estaba con ellos, refiriéndose a sí mismo, lo que claramente pudo haberse interpretado escandaloso y hasta blasfemo por los fariseos. Así que los conversos al cristianismo, aun siendo judíos, sabían que ni el lugar ni el sacrificio que allí se oficiaba eran mayores que el mensaje que ahora predicaba. Cuando fueron esparcidos ya no tuvieron un espacio de esa envergadura, y menos cuando comenzaron las conversiones de gentiles que no entendían la centralidad del lugar de reunión del mismo modo en que lo consideraban los creyentes judíos. 64 después de Cristo. Primera persecución imperial por parte de Nerón, martirio de Pablo y, de acuerdo a la tradición, también de Pedro. La tradición dice que Pedro era el obispo de Roma por los últimos 25 años antes de su muerte, lo que no tiene ningún fundamento histórico y menos espiritual. Cuando Pablo escribió su última carta, un poco antes de su martirio, hizo mención de romanos distinguidos que lo auxiliaron, pero no saluda a Pedro. Si Pedro hubiese sido el obispo de los discípulos en Roma, seguramente hubiera sido mencionado. Pablo saluda, entre otros, a Lino, quien según la tradición católica asumió el papado a la muerte de Pedro, lo cual resulta inverosímil. 70 después de Cristo. Destrucción de Jerusalén por Vespasiano. Diáspora judía. 70 al 75 después de Cristo. Consolidación de los grupos cristianos en 5 centros metropolitanos: Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Roma y Constantinopla. 96 después de Cristo. Segunda persecución imperial por Domiciano, quien desterró a Juan. Ahora vienen las persecuciones romanas. 98 al 117 después de Cristo. Trajano, durante su mandato se dijo que los cristianos eran ya tan numerosos que los templos paganos estaban casi desiertos. 17 a 138 después de Cristo. Adriano persiguió a los cristianos. 138 a 161 después de Cristo. Antonio Pío, el más noble de los emperadores, persiguió a los cristianos. 161 a 180 después de Cristo. Marco Aurelio, la edad de oro del Imperio Romano, persiguió a los cristianos. Filósofo y hombre bueno, pero consideró a los cristianos como subversivos porque no obedecían la ley y la desafiaban. 100 a 700 después de Cristo. Patrística, muerte del apóstol Juan, época en la que se destaca la actuación de liderazgo y enseñanza de los discípulos originales. Ninguno de ellos se adjudicó o apoderó de autoridad superior sobre los demás, siendo muchos de ellos los líderes de sus comunidades.
Su mayor aporte fue la defensa por la pureza del Evangelio y la doctrina, rechazando las ideas externas que se iban filtrando en las congregaciones, que generalmente se reunían en casas. El culto que se realizaba no obedecía a un formato preestablecido y universal, así que las reuniones, más que de celebración, eran de proclamación y enseñanza. Entre los más destacados grandes padres, de ahí el término patrística, se encuentra Irineo, Clemente de Alejandría, Atanasio, Eusebio, Policarpo, Tertuliano, Dionisio, Justino, Orígenes, Ignacio, Papias, Juan Crisóstomo, Jerónimo y Agustín de Hipona, 100 a 350 después de Cristo. Libros circulantes, los universalmente aceptados: Mateo, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, primera y segunda carta de los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda carta de los Tesalonicenses, primera y segunda carta a Timoteo, Tito, Filemón, primera de Pedro, primera y segunda de Juan y el Apocalipsis. Los disputados: Hebreos, Santiago, segunda de Pedro, tercera de Juan, Judas, carta de Bernabé, el pastor de Hermas. Estos últimos considerados no inspirados, pero ortodoxos en su doctrina, por lo que se permitía su lectura. Los espurios: el Evangelio de Nicodemo, los Hechos de Pilatos, el Protoevangelio de Jacobo, el Evangelio de Felipe, el Didaché, entre muchos otros. Los heréticos o falsos: el Apocalipsis de Pedro, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Matías, los Hechos de Andrés y los Hechos de Juan. 180 a 416 después de Cristo. Decadencia y caída del Imperio Romano. 193 a 211 después de Cristo. Septimio Severo persiguió a los cristianos. 211 a 217 después de Cristo. Caracalla toleró al cristianismo. 218 a 222 después de Cristo. Elagábalo toleró al cristianismo. 222 a 235 después de Cristo. Alejandro Severo favoreció al cristianismo. 235 a 238 después de Cristo. Maximinio persiguió a los cristianos. 244 a 249 después de Cristo. Felipe favoreció grandemente al cristianismo. 249 a 251 después de Cristo. Decio persiguió ferozmente a los cristianos. 253 a 260 después de Cristo. Valerio persiguió a los cristianos. 260 a 268 después de Cristo. Galieno favoreció a los cristianos. 270 a 275 después de Cristo. Aureliano persiguió a los cristianos. 284 a 305 después de Cristo. Diocleciano persiguió con furia a los cristianos. 306 a 337 después de Cristo. Constantino se hizo cristiano él mismo. 313 después de Cristo. Edicto de tolerancia de Constantino que daba a los cristianos libertad para reunirse sin miedo a sufrir persecuciones. Cuando terminaron las persecuciones imperiales, se calcula que eran cristianos cerca de la mitad de los habitantes del Imperio Romano, probablemente alrededor de 50 millones de romanos convertidos al cristianismo. 315 después de Cristo. Donación de Constantino. Documento espurio probablemente escrito en el año 626.
300 años después de su muerte. 325 después de Cristo. Concilio de Nicea, considerado el segundo concilio de la Iglesia, después del de Jerusalén, para deliberar la controversia arriana sobre la divinidad de Jesús. Arrio sostenía que Cristo, habiendo sido creado, no era Dios mismo. 361 al 363 después de Cristo. Juliano, el apóstata, intentó restablecer el paganismo. 363 a 364 después de Cristo. Joviano restableció la fe cristiana. A partir de este momento se dan las terribles contradicciones en la fe cristiana, pues se declaró al cristianismo como la religión del Estado, haciéndola, por momentos, obligatoria. 367 después de Cristo. Concilio en Laodicea. Lista de Atanasio para seleccionar los libros del canon. 381 después de Cristo. Concilio de Constantinopla. Se delibera sobre la divinidad del Espíritu Santo. 397 después de Cristo. Concilio de Cartago. Establecimiento del canon del Nuevo Testamento y ratificación del Antiguo Testamento en una sola colección. Esto es, la Biblia. 420 después de Cristo. Traducción de la Biblia de las lenguas originales al latín por parte de Jerónimo en Belén. Esta es la versión adoptada por el obispo de Roma, que ya se hace llamar Papa, y que será la versión oficial de la Iglesia Romana Occidental por más de 1000 años. La versión recibe el nombre de Vulgata Latina, que significa latín del vulgo. 431 después de Cristo. Concilio de Éfeso. Se proclama la divinidad de María. 451 después de Cristo. Concilio de Calcedonia. Se falla contra la controversia eutiquiana que decía que la naturaleza humana de Jesús era nula, pues había sido absorbida por la divina. 680 después de Cristo. Concilio de Constantinopla. En contra de la doctrina de las dos voluntades en Cristo. 787 después de Cristo. Concilio de Nicea II. Sancionó el culto de imágenes. 869 después de Cristo. Concilio de Constantinopla. Rompimiento definitivo entre Oriente, Constantinopla, y Occidente, Roma. Fue el último concilio ecuménico. Los demás solo son romanos. En resumen, el increíble crecimiento de la Iglesia, documentado explícitamente en las Escrituras durante los primeros 70 años de su historia, fue impresionante. Entre otras razones, y de manera sustancial, por el sistema discipular en el que los primeros creyentes basaban su convivencia, enseñanza, disciplina y congruencia. Durante la época patrística, los creyentes tuvieron que enfrentarse a las más terribles, crueles e injustas de las persecuciones, torturas y asesinatos, dejando ejemplos de entereza y fe que siguen conmoviéndonos a casi 2000 años de distancia. Estos primeros creyentes trataron de continuar con el modelo de Jesús, pero al mismo tiempo buscaron establecer una estructura que pudiera asimilar el enorme crecimiento sostenido que vivían. Esta época fue una de las mayores amenazas para mantener la pureza de un modelo bíblico que no requería de templos, sacerdotes o oficiantes, liturgia, rituales, utensilios ni ornamentos, sino que se llevaba a cabo en los domicilios de los creyentes o en los lugares públicos como las sinagogas, auditorios o el areópago griego. Entre los siglos IV y VII se fraguó el empoderamiento de la política sobre el innegable crecimiento cristiano para controlar su influencia, su respetabilidad y sus millares y millares de convertidos.
manipulando la liturgia, sustituyendo la doctrina y rompiendo el movimiento discipular para consolidar una estructura vertical. La Iglesia hasta entonces no tenía un representante y mucho menos una cabeza, sino que había grandes colectivos en ciudades de importancia y otras que tenían una noble tradición cristiana y su voz era escuchada en los concilios. Así, las decisiones se tomaban horizontalmente en un diálogo de iguales. Con la conversión de Constantino y la emisión del Edicto de Tolerancia, la historia dio un giro total favoreciendo a los cristianos en todas las formas posibles. Los colocó en puestos prominentes, eximió de impuestos y del servicio militar a los obispos, impulsó la construcción de templos que empezaron a llamar iglesias, trastocando el sentido real de la palabra. De esta forma, el cristianismo se convirtió en la religión de su corte, razón por la cual en el año 325 emitió una exhortación general a todos sus súbditos para que abrazaran el cristianismo. Y toda vez que la aristocracia romana persistió en adherirse a sus religiones paganas, trasladó la capital del imperio a Bizancio, llamándola Constantinopla, la nueva Roma y capital del imperio cristiano. Constantino declaró el domingo día de celebración por la resurrección de Jesucristo, como día de descanso obligatorio incluso para los esclavos, permitiendo que los soldados cristianos asistieran a las reuniones de sus congregaciones. Aunque Constantino había hecho que el cristianismo fuera, en la práctica, la religión del Estado, esta llegó a serlo oficialmente bajo el gobierno de Teodosio, 378 al 395, quien hizo obligatoria la membresía en la Iglesia. Fue la peor calamidad que jamás le sucediera a la Iglesia. Hasta los días de Constantino, la conversión era voluntaria, un cambio genuino de corazón y de vida. Pero entonces, la conversión obligatoria llenó las reuniones de personas no regeneradas. Compenetró a la Iglesia el espíritu militarista de la Roma imperial. La Iglesia cambió de naturaleza y sobrevinieron 1000 años de desviaciones. Con la cristianización del imperio se abolieron la esclavitud, los combates de gladiadores, el infanticidio de los hijos indeseados y la crucifixión como forma de ejecución. Aunque durante el reinado de Alejandro Severo, 222 al 235, se destinó un edificio para reuniones. Es con el reinado de Constantino que se edifican los primeros templos que con el tiempo se convirtieron en basílicas. Bajo el mandato de Teodosio, 379 al 395, se instaura definitivamente el cristianismo por sobre cualquier otra expresión religiosa, al decretar a la Iglesia romana institución del Estado, suprimiendo por la fuerza a toda otra religión, prohibiendo la adoración de ídolos. Bajo sus decretos, los templos paganos fueron arrasados por turbas de cristianos y hubo mucho derramamiento de sangre. La Iglesia ya había entrado en una gran apostasía. Había conquistado al Imperio Romano, pero en realidad el imperio conquistó a la propia Iglesia, no aboliéndola, sino rehaciéndola a su propia semejanza de acuerdo al factor de imitación. La Iglesia imperial de los siglos V y VI se había convertido en una institución completamente diferente de la Iglesia perseguida de los 3 primeros siglos. En su ambición de reinar, olvidó y perdió al Espíritu de Cristo. Las reuniones se transformaron en ceremonias lujosas, formales, revestidas de todo el esplendor externo que antes distinguía a los templos paganos. El término sacerdote no se aplicó a los ministros cristianos antes del siglo 200. Fue tomado del sistema judaico y del ejemplo del sacerdote pagano. El obispo romano Ciricio fue el primero en usar el apelativo papa como título y no como referencia, en la forma en que lo hacían otros líderes de la Iglesia, a quienes la historia recuerda como santos padres y su época como la patrística.
Ciricio no dudó en utilizar un lenguaje de autoridad en sus decretos, incorporando expresiones como mandamos, decretamos, por nuestra autoridad, en el estilo retórico típico del emperador. Adoptó el título de papa, que unos suponen es un acrónimo del latín Petri Apostoli Potestatem Accipiens, cuya traducción sería el que sucede al apóstol Pedro. Sin embargo, otros dicen que se trata de una voz del latín clásico que simplemente significa padre o tutor. La historia, llena de detalles, es una pesada losa sobre la verdad pura del Evangelio, pues estableció un velo de mentiras construidas sobre la tradición y la falta de información verídica, y más aún sobre la falta de interés y capacidad de investigación, lo cual provoca que ese velo se haga cada vez más grueso, hasta convertirse en enormes muros que construyen edificios monumentales de errores doctrinales y mentiras que hoy se aprecian como verdaderos. Ha sucedido algo similar a lo que Josué, el sucesor de Moisés, declaró, quizá proféticamente, que después de su muerte el pueblo se corrompería y se apartaría del camino que Dios había mandado. Simple en ejecución, triste en conclusión, nos hemos apartado de lo que el Señor instruyó. Hay quienes afirman que hemos detenido la segunda venida de Jesús al no hacer la parte que nos corresponde, esto es, obedecer su mandato de hacer discípulos a todas las naciones, predicando el Evangelio a toda criatura. El modelo discipular y la responsabilidad del involucramiento de los creyentes en la sociedad son dos tareas que la Iglesia tiene pendiente de reflexionar, enfrentar y asumir en los albores del siglo XXI. En el siguiente capítulo se intentará explicar las posibles razones psicológicas por las que actuamos en el modo en que lo hacemos y particularmente por qué hemos permitido que la historia, la política o la economía nos presionen de tal manera que hemos pervertido desde hace varios siglos el modelo que Jesús nos dio y aún no hemos corregido tantos errores.